Hermanos, vamos a ver un tema muy, muy importante. Se llama aculturación. Aculturación. Y en esta semana vamos a ver un aspecto de aculturación que es el idioma. El idioma. Eso es lo más básico, lo más sencillo. Debe ser tan obvio, debe ser tan claro, pero es sorprendente cuántos misioneros no entienden. Entonces, les pido que busquen una definición de aculturación. En el control va a haber una pregunta en que tú tienes que explicar qué es la aculturación. ¿Sí? Una pequeña investigación que tú harás. Bien, entonces un aspecto, tal vez el aspecto más fuerte de la aculturación es el idioma o la expresión o la manera de comunicar. Entonces, quiero comenzar con algunas anécdotas, porque es lo que más les gusta, sobre este tema. En la Guinea Ecuatorial, donde estuvimos varios años, tienen como idioma oficial el español. Y hay misioneros que llegan allá y hablan español, son de México, son de Argentina, son de España. Entonces dicen, pues ya hablo el idioma oficial, ellos hablan español, yo hablo español, vamos. Pero si es un pueblo cuyo idioma materno, cuya lengua materna no es, en este caso, español, o no son muy habituados a hablar ese segundo idioma, que es, en este caso, español, aunque en otros casos es inglés, portugués, francés. Entonces, muchos de esos misioneros llegan y no aprenden el idioma de la tribu. Erróneamente aquí en México lo llamamos el dialecto. No es un dialecto, es un idioma. Entonces, el misionero necesita aprender el idioma. Y el hecho de que tú puedas comunicar con alguien en algún idioma no es lo mismo que comunicar con ellos en su lengua materna. Y cuando Dios mandó el mensaje del Evangelio a Jerusalén por los apóstoles, ¿en qué idioma escucharon esas personas en el día de Pentecostés? Es el texto que tenemos aquí en la pantalla. Les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Se llama tu lengua materna. Es tu idioma materno. Es el idioma que tu mamá hablaba. ¿Por qué materno y no paterno? Porque en tu infancia y en la etapa de aprender idiomas, tú pasas más tiempo con tu mamá que con tu papá. Entonces los lingüistas no lo llaman el idioma paterno, lo llaman el idioma materno. Tanto, que en lugares como Camerún, Guinea, África, Asia, muchos lugares donde hay tribus, el papá puede ser de una tribu y la mamá de otra tribu. Entonces el niño ya va a aprender los idiomas por defecto, o sea, automáticamente. Y aparte, si hay tribus así, normalmente el idioma oficial es de un poder colonial que estuvo. Entonces ya son 3 idiomas. Además, si esto fuera pequeño y fácil, muchas veces hay un idioma de comercio no indoeuropeo, es decir, no de las colonias, no de la época colonial, sino un idioma que nació dentro de África, de Asia, y es una mezcla. Tal vez tenga algo que ver con otro idioma. Por ejemplo, el Swahili en el este de África es un lenguaje de comercio derivado del árabe.
El pidgin en el este de África es el idioma de comercio entre las tribus. Todos hablan pidgin, todos hablan Swahili normalmente. Un derivado de árabe, un derivado de inglés, pero si hablas inglés no por eso entiendes. Ese es otro idioma. ¿Okay? Entonces, de por sí los niños en esos contextos ya hablan 3, 4 idiomas normal. No es que sean más inteligentes, es que tienen oportunidad. Y si tú hubieras nacido en casa, similar, hablarías también tú 3, 4 idiomas. Entonces, quiero comentar algunas cosas que nos pasaron. La primera, los recién llegados, muy recién llegados, queríamos saludarlos, queríamos pues aprender, ya comenzamos. Y eso fue como que nuestra primera tarea. La primera tarea es aprender el idioma. Y la cultura y todas esas cosas, pero si tú no hablas, escúchame, si tú no hablas el idioma, tú no conoces la cultura. Esta pausa se llama la pausa dramática. Y lo voy a repetir. Si tú no hablas el idioma, tú no conoces la cultura. Y hay misioneros que van y por el idioma oficial no aprenden el idioma materno o del corazón y no conocen la cultura. Muy peligroso. Estuvimos aprendiendo. Teníamos un método para aprender idiomas no escritos, porque este idioma no estaba escrito cuando llegamos. Ahora sí hay un americano misionero que lo hizo. Entonces comenzamos con los saludos. Hola, mbolo. Pero cuando te dicen hola, tú no dices hola, tú dices mbolan. Entonces, mbolo, mbolan. Así, mbolan. Y luego preguntamos, ¿y qué más hacemos para saludar? ¿Qué más decimos? Dicen, wake. Ok, wake. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir a dónde vas. Digo, yo no quiero saber a dónde van, yo quiero saludarlos. Ah, ok. Pero preguntando, nos dijeron, no, pues cuando quieres saludar a alguien le preguntas, ¿a dónde vas? Entonces aprendimos wake. Y más tarde supimos que esto es de waka ove. Pero se dice wake. Ya, entonces comenzamos con esas pocas frases. ¿Cómo preguntas a alguien su nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? Oneolea. Ok, Oneolea. Y cuando me preguntan a mí, porque si me preguntan Oneolea, ¿qué les digo? Pues diles Jonathan. Sí, Jonathan es mi nombre, pero ¿cómo digo mi nombre es Jonathan? Maneolana Jonathan. Ok. Entonces comenzamos. Mbolo, wake. Oneolea. Maneolana Jonathan. Wawake. Oneolea. Y así. Entonces, en un mes ya hablamos más de la monja que había estado ahí años, décadas. Y todo el pueblo fue impactado. Esa pareja en un mes habla más que la monja española. Y fue de gran impacto para la gloria de Dios y el Evangelio. Yo explicaba a los guineanos la razón teológica por qué me era tan importante que yo aprendiera su idioma. Y la española no se afanaba para aprender. Es por los prejuicios teológicos, yo decía. Porque en el catolicismo te dicen, no estudies la Biblia. Nosotros te diremos que necesitas saber de Dios. Confía en nosotros. Mientras yo como evangélico, es claro, bautista, pero como uno que entiendo el Evangelio,
Yo no te digo, ven a mi religión, ven a mi iglesia. Yo te digo, sino, tú eres un ser humano responsable delante de Dios. La doctrina se llama el sacerdocio del creyente. Es una doctrina, una distinción bautista. Creemos en el sacerdocio de los creyentes. Ahora, no somos los únicos, pero es algo distinto. O sea, no puedes ser bautista sin creer en el sacerdocio de los bautistas. Que cada persona, la responsabilidad individual delante de Dios. ¿Y por qué? Tu iglesia puede fallar, porque la religión te puede fallar. Tú tienes que saber leer la Biblia por ti mismo. Y por eso mi compañero allá en Bata está traduciendo la Biblia a tu idioma. Porque los evangélicos creemos que debemos aprender los idiomas de ustedes y traducir la Biblia a sus idiomas, porque Dios conoce el idioma de tu corazón y Él quiere hablarte a ti y Él te escucha en tu idioma, tu dialecto. Y por eso los misioneros debemos mostrarles con nuestro esfuerzo de hablarles en su propia lengua en la cual ellos nacieron las maravillas de Dios. Es urgente. El primer paso en la aculturación es aprender el idioma.